Vamos a grabar. Perfecto. Ya. Vamos acá. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Eric Jara, su amigo cristiano, su predicador, profeta. Nada, nada, nada. Y como cada miércoles nos reunimos cada semana para poder predicar la palabra de Dios. Por un momento, voy a bajarme acá la reunión. Ya está, listo, ahora sí. Ya, doble, si no va a estar ahí. Ya. Y le decía que hoy día, el tema de hoy día es, a ver, ¿quién? Hola, hola, amén, amén, bien. El tema de hoy es barro en tus manos, barro en tus manos. Cuando yo escuché este mensaje, cuando tenía mis 19, 20 años, y dije, wow, va a haber un trabajo grande, ¿no? Yo les cuento, ¿no? Por ejemplo, para que tú seas adulto, para que tú estés en la etapa donde tú estás, por obvias y por lógica razón, primero vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Ya vamos a orar. Padre mío, gracias por esta noche. Te damos la gloria y la honra, Señor amado, tú al único Dios todopoderoso, quien nos ayudas, al Dios de los cielos, quien nos da fuerza, quien nos da la claridad, la capacidad de poder pensar, de hablar, de ver, de oír, de sentir, de respirar, de todo, Señor. Te damos las gracias. Y estamos aquí una vez más reunidos para escuchar tu palabra y para que tú nos hables, amado Señor. Hable a estos jóvenes, a toda persona que está mirando este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor mío, gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces le decía, ¿no? Que por obvias razones, para que tú llegues a estar donde tú estás, tuviste que pasar, ¿no? Según las etapas de ser humano, tienes que pasar, pues, ¿no? De ser un bebé a ser a un niño, de un niño a un preadolescente, adolescente, si no me equivoco, después adolescente, después puber, creo, ¿no? Puber, después adolescente, de adolescente, joven, de joven, joven adulto, adulto y anciano ya vejestorio, ¿no? Pasamos esas etapas, ¿no? Entonces, cada etapa tiene su tiempo determinado, de tal edad, incluso ya se les ha puesto nombres, ¿no? La generación Z, la generación más antigua se le denominaba los boomers, ¿no? Baby boomers, generación Z, generación millennial, la generación de cristal y tantas cosas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su etapa. Ya, ahora, en esta oportunidad, ahora, dice que barro en tus manos y vamos a ir a la palabra de Dios, donde está en Jeremías, ¿ya? Vamos a ir a Jeremías, Jeremías 18. Jeremías 18 del 1 al 6. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿ya? Entonces, cada uno tiene su etapa, tiene su momento y prepárate porque hoy te va a hablar. Dice, el alfarero y el barro. Alfarero era la persona que hace el barro. O sea, al carpintero, al que hace los muebles, ¿cómo se le llama? A ver, chicos, ayúdenme. Se le llama carpintero. Entero. Al que hace las cerraduras, ¿no? El que martilla, el hierro, el que trabaja el hierro, ¿cómo se le dice? Herrero. Herrero, ¿no? Y así, ¿no? Al que cura personas, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, al que hace, en ese tiempo, al que hacía los barros, las jarras de barro, se le llamaba alfarero. Y dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Jeremías era un profeta diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, ¿no? Estaba haciendo la rueda, y la vasija. ¿Qué cosa estaba haciendo el alfarero? Una vasija, ¿no? De barro, dice. ¿Qué estaba haciendo? Se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y luego dice, ¿qué tal acá? Ahí. Y luego dice, ¿no? Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entonces vamos a ver alfarero, alfarero. Vamos a ver cómo es un alfarero.
En imágenes, este es un alfarero, una persona que trabaja dice que el profeta Jeremías había visto a este alfarero que estaba vio este barro y dice que este barro se echó a perder y nuevamente el alfarero cogió e hizo otro barro, dice, ¿no? Hizo hizo otro vaso de este alfarero, ¿no? Hizo otro barro, porque aquí está, ¿no? Y se ve. Dice, entonces descendí a casa del alfarero y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. ¡Wow! Y Dios dice, yo también puedo hacer así a la casa de Israel. Yo también, ¿acaso yo no puedo hacer así? En pocas palabras, Dios le estaba diciendo al profeta de que nosotros somos así como ese barro. Y si tú eres hijo de Dios, y si tú en algún momento has decidido por Cristo, has decidido caminar ir en sus caminos, en leer su palabra y empezar a aplicar la palabra de Dios sobre tu vida, entonces tú eres ese barro, tú y yo somos ese barro. Y si tú y yo somos ese barro, entonces Dios tiene toda la autoridad para empezar a moldear nuestras vidas. Y Él va a empezar a moldear nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser Amén, moldeados amén. por la mano de Dios? Amén, amén. Ok, perdón. Entonces, y hoy día en mi devocional, ¿no? Leía lo siguiente, y vamos a leer lo que está en Hechos, capítulo 7. Esta es la historia de uno de los discípulos de Jesús que se llamaba Esteban. Este Esteban fue muerto apedreado porque él estaba predicando, ¿ya? Y en una de esas prédicas él habló acerca de Moisés. ¿Quién fue Moisés, chicos? Escríbanme a ver ahí. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue un discípulo de Jesús, ¿ya? No, no, perdón, me estoy confundiendo, ¿ve? Me están escribiendo ahí. Moisés llegó a ser el libertador de la casa de Israel. Él fue el gran profeta de Israel. Ahora, vamos a ver acá. En Hechos, vamos a ver qué es lo que había pasado él. Moisés, ustedes saben quién fue Moisés. Moisés, él llegó a ser el libertador, pero antes de que él llegue a ser el libertador, él nació en Egipto. Y iban a matar a todos los bebés y Moisés fue rescatado en el río, ¿no? ¿Y quién lo rescató? La hija de Faraón. Por tanto, empezó Moisés a crecer en Egipto y fue formado como príncipe, ¿ok? Él fue formado como príncipe. Él, según la historia, según las películas y todo lo que se ve, ¿no? Moisés llegó, claro, como fue criado por la hija de la princesa, ocupaba un lugar de eminencia en Egipto, ¿no? Se creía que él pudo haber sido faraón, ¿no? Pero dice que él hasta los 40 años vivió en Egipto, donde vivió de riquezas y de muchas cosas. Y él sabía que llegó a ser, él era descendiente de los israelitas, hasta que a los 40 años, y vamos a ver en Hechos capítulo 7, dice, ve, en el versículo 23 dice, ve, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Él creció toda una vida hasta los 40 años en Egipto. Tenía de todo, riquezas, tenía todo lo que él quería, porque era príncipe, fue criado como hijo de la princesa. Tenía todo, pero él sabía que era del pueblo de Israel. Y él dice que a los 40 años sintió en su corazón, ¿no? Más o menos Moisés, yo tenía la edad de Moisés a los 40 años, ya como estaba así, jovencito, bien bonito, ¿ya? Y dice que a los 40 años sintió, pero dice que en ese deseo de querer ir allá, él llega a matar a una persona, ¿no? Aquí mató a una persona que estaba maltratando a un hebreo y lo mata y lo entierra y al día siguiente sigue paseando por ahí y ve que dos hebreos se estaban peleando y Moisés los quiere separar y uno de ellos le dice lo siguiente, ¿no? El versículo 27 le dice, ve.
Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? ¿Ve? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos. Moisés mata a una persona y al ser descubierto que él mató a una persona porque él pudo haber sido juzgado y matado, dice que él huye. ¿Y dónde huyó? Al desierto, dice, ¿ve? En Madián, que representaba el desierto. Y en ese desierto, chicos, él pensó que ya había perdido todo, todo, todo. Pero resulta que después de 40 años, y vamos a ver ahora el versículo 30, dice, ¿ve? Y pasados 40 años, él tenía 40, mata al egipcio, se escapa. Pasan 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de la zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba y ya saben ustedes la historia. Y esa zarza era Dios mismo que le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo. Moisés temblando se postró de rodillas. O sea, chicos, Dios se presenta ante Moisés después de 40 años. O sea, ¿cuántos años tenía Moisés cuando Dios se presenta? A ver, saquen su cuenta, chicos. A ver. Si 40 años vivió en Egipto, se escapó y vivió en el desierto otros 40, ¿cuántos años tenía? A ver si están atentos. Escríbanlo o 80, díganlo. Ay, 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 80 años. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Y luego sabemos que la historia Moisés llega a ser un tremendo hijo de Dios, profeta, y dice la Biblia que fue considerado el hombre más manso que hubo existido. ¿Cómo así? Si él era un hombre fuerte, un hombre implacable, un hombre que tal vez duro de domar, pero dice que llegó a ser un hombre humilde al final. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que Dios, para cumplir su propósito en Moisés, Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que tratar con Moisés. ¿Por cuántos años trató con Moisés en el desierto? 40 años. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Dios, para que cumpla su propósito, el propósito de Dios en tu vida, Dios va a tener que tratar contigo y muchas veces va a tomar su tiempo. Muchas veces Dios va a cogerte como el barro, te va a estrujar, te va a exprimir, te va a hacer de nuevo, te va a tirar, te va a formar y tú vas a querer ser chueco e inclinado, pero no, 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 así no está bien. De nuevo Dios te va a aplastar y nuevamente Dios te va a empezar a hacer así, así, así. Chicos, yo llegué a los pies de Cristo a los 19 años. Y como yo llegué a los 19 años, que llegué un hombre pecador, un hombre con debilidades, un hombre con pensamientos de suicidio y etcétera, etcétera, etcétera. Con mentalidad de pobre, con mentalidad de mendigo, de que yo quería invítame, que dame, que esto, que por favor, una ayudadita, un cariño, que me den pena, que por favor. Llegué con con muy baja autoestima, pero yo ya había determinado seguir a Dios. Llegó mis 20 años, 21, 22, 23, y hasta que me di cuenta, sin darme cuenta, dejé de pecar, dejé de hacer esas cosas, mi mente empezó a cambiar, etcétera, y en la medida que iba con la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pasé problemas también en la iglesia, en mi casa, con amigos, familiares, con mis líderes, etcétera, pasé tantas cosas, tantos problemas, pero yo estaba determinado en seguir a Jesús. Y me di cuenta que todo lo que he pasado ha sido un proceso. Y ahora ya tengo chicos 40 años, casi el doble, un poco más del doble. Y les aseguro que ya han pasado ese tiempo de formación. Ahora se viene el cumplimiento en mi vida de lo que Dios tiene para mí. amén, amén. Es por eso, chicos, que ahora no me canso de predicar, no me canso de hacer discípulos, aquí en Lima, en Oroya, en cualquier parte del mundo que Dios me envíe. Y este mensaje es para ti también. Con esto yo te estoy diciendo que Dios me dice que te diga, no importa las cosas que tú estás pasando,
Tú tienes que entender que Dios te está ayudando en este proceso, pero tú tienes que aferrarte a Dios. Tú tienes que aferrarte a Dios. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo para que tú puedas cumplir ese propósito que Dios tiene contigo. Porque quiero decirte que tú no eres cualquier cosa. Tú vales la sangre de Jesús. Hola Franco, excelente. Tú vales la sangre de Cristo. Tú no eres la sobra o tú no eres casualidad de la vida. O tú no eres un momento de placer de tus papás. No. Tú tienes un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Pero hay veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Jesús, ¿qué dijo? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi madre, mis hermanos, mi amigo. Y tú y yo debemos estar más concentrados en hacer la voluntad de Dios, del Padre, que hacer nuestra propia voluntad. Porque cuando tú haces tu propia voluntad, lo que tú quieres, yo quiero esto, 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 las cosas no suceden y terminan mal. Pero Dios te acompaña en ese proceso, porque tú no estás solo, déjame decirte. Dios te acompaña en ese proceso. Pero tú tienes que dejarte moldear, tienes que ser como Moisés. 40 años en Egipto que tenía todo y 40 años fuera de Egipto. Año tras año Dios tuvo que tratar con él, tratar la humildad, tratar. Él tal vez se recordaba a la vez que mató a esa persona, ¿no? Un año, sí, ya, perdón, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y de verdad estaba tan arrepentido que ya no quería volver a cometer eso mismo. Por eso se volvió tan humilde. Igual, si tú estás pasando por problemas o dificultades, te está ayudando, está tratando contigo. Y si caes, yo te voy a pedir que perseveres, porque va a llegar un momento donde vas a decir suficiente. Por ejemplo, cuando llega un hombre drogadicto, no es fácil la lucha que él tiene. Cualquier persona que venga con una debilidad, con un pecado, incluso la mentira, el robo, incluso a veces nosotros los hombres llegamos ociosos a los pies de Cristo. O sea, no queremos trabajar, queremos las cosas fáciles. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a esforzarnos, porque si no trabajamos, ¿de dónde comemos? Y aunque tal vez tú me digas que la situación laboral es difícil, sí, pero hinca tus rodillas, dobla tus rodillas y pídele a Dios un trabajo digno. Y te tienes que esforzar. Te tienes que, mira, a ver, Franco está trabajando en este momento y está conectado a la reunión. Roger ahorita está trabajando y está conectado a la reunión. Jan salió del trabajo y está conectada a la reunión. Yo salí del trabajo, estoy conectado a la reunión. Después de esto voy a seguir conversando ahí con personas, discipulando, conversando. Mañana nuevamente la chamba, pero estoy predicando, predicando en mi trabajo, predicando, haciendo la obra de Dios. En mi casa, con mi familia, hablando, conversando entre nosotros, que tenemos que mejorar esto. Yo también pidiendo, entendiendo que no tengo que ser una carga para mi familia, no exasperarlos a ellos. Entonces, tú tienes que entender que Dios te va a formar. ¿Por qué? Pero ¿por qué Dios te tiene que formar? ¿Porque Él quiere? No. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Él te ama, papaco. ¿Qué dice Proverbios? Voy a pedirle que alguien lo lea. A ver, ¿alguien que lo lea, por favor? El 60, vamos a leer. ¿Algún voluntario? Ahora un varón esforzado y valiente. Ya, dale. Am- Amén. Amén, amén, amén. Amén. Dale. Eso es lo que has subrayado, ¿no? Así es. Ya. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Wow. ¿Cuánto dicen amén? Otra vez de nuevo, Steve. Ah, Roger. porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Una vez más. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bien. Eso es Proverbios 3:12. Dios va a tener que tratar muchas cosas contigo.
y tú tienes que estar dispuesto. No sé cómo, pero chicos, a mí Dios ha tratado en mi área familiar, me ha probado en mi familia. Chicos, yo he dejado a mi familia por servir a Dios. Ojo, yo he dejado a mis padres, a mis hermanos. Yo estuve solo por 4 o 5 años solo viviendo para Dios. Me probó en mis finanzas, me probó en mis sentimientos, chicos. Me probó en la iglesia, en el ministerio. ¿Y saben qué? Sin darme cuenta, yo he sido una prueba para otros. Y yo oro para que esas personas que tal vez vieron en mí algo, y si en algún momento les he decepcionado, yo oro para que Dios, digo, Señor, te pido perdón, Señor mío, porque yo no he sido perfecto. Porque como cristianos no somos perfectos. Pero sí tenemos que reconocer que necesitamos de ese moldeo de Dios, ¿no? Y Dios sigue, y aún así Dios va a seguir moldeando mi vida y mi carácter. Pero una cosa he determinado, que yo voy a estar con Dios. Y yo me aferro a su palabra, porque Él me ama y me quiere, como me quiere, dice, ve, porque el Señor a quien ama reprende, así que deja que Dios te reprenda. ¿Y cómo, sabes cuándo Dios te va a reprender? Cuando coges la Biblia y lees la palabra. ¿Cómo sabes que lo que tú estás haciendo bien o mal? Cuando lo llevas a la palabra. ¿Cuántos hombres han creído que es natural tener una mujer, dos mujeres, tres mujeres? ¿Por qué? Porque su papá sí les enseñó. Ah, pero cuando vas a la palabra dice, cualquiera que mire a una mujer y la codiciare en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo es ocasión de caer, tu mano cae, córtate tu ojo, sácate tu ojo. Mejor es que entres al cielo manco o tuerto que con todo tu cuerpo al infierno. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que los ladrones, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ahí está. El- la palabra te va a reprender y tienes que ir a la palabra. Las veces que tú entras aquí, cuando entras a la reunión, la palabra te reprende. Cuando vas a la iglesia, estamos en constante crecimiento. ¿Ya vas años en la iglesia? Ah, no, hijo, si tú me amas, cumple la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos. ¿Qué estoy haciendo yo, Erikara? Si de verdad me amas, haz discípulos, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Amén, Señor. Y llamando a mis discípulos, conversando con unos, etcétera, etcétera. Tú eres uno de ellos. Tú eres una oveja de Jesús. Amén. Vamos a orar, chicos. Vamos a orar y que Dios obre milagros en sus vidas y en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por todo lo que has hecho. Hoy quiero ser, Señor mío, ese barro en tus manos. Quiero seguir siendo ese bar, esa vasija de barro, Padre. Moldéame las veces que tengas que moldearme. Ayúdame a ser humilde como Moisés, como tú trataste y cumpliste y usaste a Moisés, Señor. Lo usaste con poder, Padre amado. Señor, yo no sé qué propósito tienes con cada uno de estos jóvenes que están viendo, Señor mío, con su profesión, con lo que ellos saben hacer, Padre amado. Tú úsalos con poder, Padre, pero que sean fuertes en el momento de la prueba, que sean valientes, que anhelen con su corazón, que ellos te entreguen sus sueños y tú les vas a dar esos sueños, Padre. Esa habilidad de fútbol, esa habilidad de la abogacía, de los sistemas, Padre, de los empresarios que son. Tú sabes, Padre amado, tú tienes esos sueños en tus manos. Tú sabes en el tiempo, cómo, cuándo, por qué, o si no, qué tú les vas a llevar, Señor, qué camino, pero que ellos encuentren esa identidad en ti, Padre. En el nombre de Jesús, moldéanos, Padre, a tu semejanza, Señor, a tu palabra cada año, cuando tengamos 5 años en la iglesia, cuando tengamos 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 40 en la iglesia, 80 hasta nuestra muerte, Señor, pegados contigo, así como tus discípulos, siempre pegados y así murieron para ti, Señor. Queremos vivir para ti, Padre Santo. Barro en tus manos. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén, chicos? Amén, amén. Amén, amén, amén.